La eficiencia energética ya no es solo un concepto técnico, sino también es parte de la normativa de muchas materias y sectores productivos presentes en nuestro país y en la región. El día de hoy vamos a estar hablando de este tema con Luis Merino Quirondrán, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, ingeniero civil también, quien nos va a comentar parte y detallar sobre todo cómo estamos avanzando en Chile en esta materia. Un gusto que nos acompañes en esta jornada. También quien se suma a la conversación y ya hemos tenido la oportunidad de conversar junto a ella es Manon Pomies Aquebeque, directora magíster en gestión y arquitectura resiliente para distintas temáticas y magíster en diseño y construcción sustentable de la Universidad del Desarrollo y también arquitecta de nuestra Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Manon? Bienvenida también a nuestra conversación aquí en el matinal. Muy bien, gracias, encantada. Para hablar de este tema que es tan interesante y sobre todo vemos como Chile también está transitando sobre todo a la descarbonización también, que es un término que hemos conversado aquí en el matinal. ¿Cuál es el contexto global y sobre todo si lo bajamos a un contexto más nacional, cómo estamos avanzando en materia energética? Bueno, yendo de un punto de vista global, el mundo en la década de los años 70 comienza con que son las primeras reglamentaciones térmicas en el mundo por una crisis petrolera, una crisis energética. Es decir, a través de una crisis obligó al mundo a migrar hacia la sustentabilidad desde el punto de vista energético. Luego Chile, en el año 2000, o sea, varios años después, comienza con su primera reglamentación que está plasmada en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Y luego hay una segunda versión, una actualización, también que está plasmada en la ordenanza, en el año 2007, que amplía cierto rango de aplicación de la reglamentación. En la primera versión del año 2000 solamente obligaban a las casas a colocar un gorrito, es decir, proteger el techo. Claro. Entonces, como la analogía para una persona, ponerse un gorrito de lana. Y luego, ¿cierto? En la del 2007, aparte del gorrito de lana, ¿cierto?, de colocar aislación en los techos, se incorpora muros y un poco en las ventanas también, de manera muy incipiente, trata de regular. Eso es lo que tenemos actualmente. Ahora eso ha sido catalogado insuficiente, ¿cierto? Y por lo tanto, de manera muy local, ciertas comunas han migrado o se han visto en la necesidad, producto también de crisis ambiental, de tener un plan de descontaminación ambiental. Actualmente ya se llaman PPDA, que son planes de prevención de descontaminación ambiental, y Concepción tiene uno. Entonces, ese plan también aborda muchas temáticas, pero entre ellas el estándar constructivo, es decir, el nivel de aislación que tiene que tener una vivienda. Y prontamente, muy prontamente, a finales de este año, en noviembre, hay una actualización muy grande de lo que está en la ordenanza a escala nacional. Es decir, tenemos a escala nacional la ordenanza, en algunos lugares el plan de prevención, ¿cierto?, el PPDA, y ahora, a fin de año, a nivel nacional, un estándar muy parecido al plan de prevención, que es muy elevado, que va a estar también en la ordenanza. Sí, podemos tener nuevas normativas, tal misión de que la gente en casa, porque hoy día queremos enfocarnos en las casas, ¿cuál es la trascendental misión de que la gente conozca lo que es la eficiencia energética y de qué manera tiene que formar parte de la vida y de la educación de tantas familias que hoy día nos acompañan? Bueno, tu pregunta es muy interesante porque es muy importante que la gente entienda qué es la eficiencia energética y lo entienda no solo desde el punto de vista como si fuera un plus, sino que mejora la calidad de vida de las personas, que mejora el presupuesto familiar, el ahorro, que incentiva y que además ayuda, ¿no es cierto?, o contribuye con un granito de arena a mejorar la situación del planeta, el calentamiento global. Entonces, en ese sentido, yo creo que la única forma es la educación. Es difícil llegar a todo el mundo y que pueda entenderlo. Hay algunas iniciativas para eso y la calificación energética, por ejemplo, es una de ellas, ¿ya? Que se va, dentro de los cambios que nombraba Luis, va a ser obligatoria ahora a contar desde octubre de este año para todas las viviendas nuevas. ¿Qué es la calificación energética? Es la etiqueta de la vivienda, igual que los electrodomésticos que tienen una etiqueta que va con letras y que uno cuando busca, ¿no es cierto?, un electrodoméstico nuevo busca la letra A o la A+, ¿no es cierto? Acá es lo mismo, es el mismo icono de hecho, y la idea es siempre tratar de propender una vivienda con una mejor letra. Y esa mejor letra significa que tiene menos consumos en calefacción, o sea, es una vivienda mejor aislada, tiene menos consumos en iluminación, es una vivienda bien diseñada, y también habla sobre los consumos en agua caliente sanitaria, que es un consumo de energía importante en los hogares, y que no tiene que ver tanto con el diseño, pero sí con los equipos que uno usa.
calefón eficiente o un sistema de agua caliente eficiente. Entonces, yo creo que cuando esto se masifique, porque hasta ahora no era obligatorio, ya existe esta herramienta hace muchos años, pero cuando se masifique, la gente lo va a empezar a entender y se va a empezar a acostumbrar, como todas las cosas en la vida. Entonces, ya va a poder ir familiarizándose con lo que significa tener una mejor letra que otra. Y esto significa, en la práctica, que cuando yo compre una vivienda, voy a acceder a esa información. Entonces, yo puedo visitar, por ejemplo, en un conjunto de departamentos, y ver que el departamento del primer piso tiene letra C, por ejemplo, y el del segundo piso en otra orientación tiene letra B. Porque en esto también incide la orientación por el sol. Entonces uno va a poder tener esas herramientas en la mano. Manon nos hablaba de esta calificación energética de vivienda que se me hace el concepto similar muchas veces al etiquetado de los alimentos, claro. ¿no? Que nos indican alto en sodio, algo así más o menos para ir que la gente también lo pueda ir entendiendo. Pero hay otro concepto también que se habla dentro de esta materia que es el retrofit, que ahí me gustaría también o reacondicionamiento térmico, que me gustaría que tú nos pudiera explicar detalladamente de qué se trata y cómo estas herramientas también contribuyen a que las viviendas obviamente transiten básicamente a la eficiencia energética, que es lo que estamos hablando hoy. Súper buena pregunta, está muy vinculado con lo que mencionaba Manon, porque actualmente, como mencionaba, es obligatoria la calificación energética para las viviendas, ¿cierto? Nuevas, ¿cierto? Va a ser obligatorio, pero actualmente también es obligatorio para las viviendas sociales. Entonces las viviendas sociales, todas, ¿cierto?, que entrega el Estado, tienen una calificación energética y actualmente es muy baja, ¿cierto? Estamos hablando de etiqueta E, o sea, un desempeño energético muy pobre respecto de un A, que es el mejor nivel. Ahora, ¿cómo podemos mejorar eso? A través, ¿cierto?, de una renovación o retrofit. Y lo que hacemos es colocar un gorrito de lana, colocar un abrigo, ¿cierto?, a las casas, y de esa manera vamos mejorando el desempeño energético. Y eso lo logramos a través de distintas tecnologías, distintos sistemas constructivos, y principalmente, de manera muy simplificada, colocar una aislación. Un material que aísla, generalmente el hormigón, por ejemplo, si consideramos el material que se utiliza mucho en esta zona central, el hormigón o albañilería, por sí solo no cumple la reglamentación térmica y por sí solo no cumple, digamos, con un estándar de eficiencia energética. Por lo tanto, tenemos que usar un material compuesto, que sería el hormigón, más una aislación. Siempre hacemos el ejercicio en clase con nuestros alumnos, en el cual calculamos, bueno, para un terremoto, el muro del edificio tiene que tener 25 centímetros. Perfecto. Ahora calculemos cuál sería el espesor de ese muro para poder resistir, ¿cierto?, o cumplir con la reglamentación. Nos da 2,5 metros. O sea, imposible construir un edificio con muros de hormigón de 2,5 metros. Entonces, la manera de cumplir es colocar un material aislante que tiene una propiedad física de conducción del calor muy débil. Por ejemplo, el acero conduce muy bien el calor, muy rápido, versus otros materiales como el plástico, que es más aislante del calor. Entonces, usamos materiales, ¿cierto?, que son muy aislantes. Sí, hoy día ir comentando también que la idea de que la gente vaya conociendo todas estas formas de poder sentirse mejor y más seguros en casa, tienen que tener también este dejo de recomendaciones que puedan ser accesibles, pero también claras para la ciudadanía, porque no somos arquitectos, porque muchas veces no entendemos conceptos que probablemente la gente... Hay distintas estrategias. Exactamente, sí. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para que la gente y la ciudadanía tenga la claridad y el interés de querer, obviamente, abordar todo esto que ocurre en su hogar? A ver, como es un tema tan técnico, obviamente yo creo que la única forma, bueno, uno es la educación, pero es una educación bastante detallada. Pero una forma de que la gente pueda asegurarse este estándar de calidad es a través, por ejemplo, de la calificación y también de la certificación de una vivienda, ¿ya? Que en el fondo resume que todas las condiciones de habitabilidad de esa vivienda van a ser mejores que las que tenían. Por ejemplo, hablamos recién de la aislación térmica y cómo, ¿no es cierto?, es una barrera de calor que permite mantener la temperatura al interior de las viviendas, sobre todo en invierno. Pero la nueva normativa trae muchas más cosas que van a asegurar esta calidad de vida. Por ejemplo, la disminución del riesgo de condensación. Muchas casas, y en invierno, o sobre todo después de años de uso, uno ve la aparición de hongos, moho, ¿ya? Esta nueva normativa, si tú la aplicas correctamente y pasas, digamos, cumples con... disminuye esa condensación o la elimina incluso. Son cosas que la gente no tiene cómo saber porque es técnico, pero se asegura que si cumple esta normativa no va a tener ese problema, ¿me entiendes?
Por lo demás, también está todo el tema de la calidad del aire interior, que se resguarda con esta nueva normativa. Y eso significa que en un futuro, porque todavía no se está fiscalizando, se prohíben las estufas de llama abierta, como por ejemplo las estufas con el balón de gas adentro de la casa, no con tiraje forzado. Las estufas a parafina, que ni por muy modernas que sean, siempre emiten mucho vapor de agua y contaminantes. Las estufas a combustión lenta, por unas de doble cámara, en fin. Y eso asegura que la calidad del aire al interior está libre de contaminantes, con bajo contenido de humedad, que no se van a formar hongos en los muros, y eso hace que las personas se enfermen menos en invierno. Pero enseñarle todo eso a la gente es más complejo, pero sí pueden tener un poco la seguridad de que cumpliendo este estándar esas cosas van a pasar. Y eso es súper relevante. ¿Podríamos revisar brevemente también los aislantes que el día de hoy ustedes nos han traído para que también las personas que nos están viendo desde sus casas puedan conocer cuál es el mejor para su vivienda, sobre todo en las viviendas sociales que necesitan obviamente que puedan estar mucho más protegidas? Vamos a revisar. Vamos. Nos vamos a poner aquí, señor director. Vamos a dar entonces una vuelta al estudio para que justamente tengamos esa instancia de reconocimiento PAME y para también nuestros invitados nos vayan comentando. Claro. Bueno, desde el punto de vista como de estrategia, ¿cierto?, que mencionaba Manon, para poder tener una vivienda que sea sustentable, que sea más agradable, más rica, ¿cierto?, estar adentro, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es el tema de la hermeticidad de la vivienda. Eso la gente, ¿cierto?, lo hace habitualmente de cerrar puertas y ventanas cuando hace frío. Es bastante evidente. Pero generalmente las puertas tienen algunos problemas. A veces hay temas de hermeticidad, es decir, entra aire por debajo de la puerta. Y a veces uno coloca algo para poder tapar uno eso. Compra como uno... Entonces, una cosa fundamental, Una culebrita, eso así. si uno quiere, claro, si uno quiere ordenar, desde el punto de vista, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es tratar de eliminar que ingrese aire frío del exterior en invierno. Entonces tenemos que tratar con silicona, por ejemplo, con algún sello en las ventanas, bloquear todas esas infiltraciones de aire desde el exterior. Eso es muy sencillo y muy económico, como primera estrategia para poder aplicar. Segundo, tiene que ver con las ventanas. Y eso es un poco más caro de cambiar ventanas simple a doble panel, ¿cierto? El termopanel. Eso es un poco más caro, pero son cosas que se están haciendo como segunda medida, porque el vidrio es un material también muy conductor, muy delgadito, entonces por ahí, como mencionaba Manon, hay condensación. En la mañana vamos a ver que la ventana está toda mojada, ¿cierto? Y eso lo podemos resolver, uno, con vidrio termopanel, pero también con una muy buena ventilación. Una cosa que, como mencionaba Manon, es la educación. Y la ventilación es fundamental en las viviendas. En Europa, por ejemplo, aunque esté nevando y hayan temperaturas bajo cero, una de las primeras actividades de la mañana es abrir todas puertas y ventanas. La ventilación, tiempo aproximadamente? Eso iba a mencionar. La ventilación es un fenómeno violento, es decir, toda puerta y ventana por un par de minutos, 5 minutos. Claro. Para poder cambiar todo el aire que está viciado durante toda la noche, que las personas estuvieron durmiendo ahí, y cambiar un aire limpio, un aire nuevo. Y luego ese aire calefaccionarlo. Hay un error ahí, ¿cierto?, en el cual se piensa que si uno abre puerta y ventana, se va el aire caliente y la casa se enfría. Y no es tan así, sino que los muros están calentitos porque fueron absorbiendo calor. Entonces el aire, es muy fácil calefaccionar el aire. Si usted prende un termoventilador en un dormitorio, el aire se calienta muy rápido, ¿cierto? Pero si está en una casa o en un dormitorio que es, por ejemplo, de hormigón o la albañería, se va a enfriar muy rápido. De hecho, está esta frase siempre, cierra la puerta que se Exacto. va a enfriar la casa. Eso es lo que genera lo que se llama islas de frío dentro de la casa. Hay sectores que son calentitos y otros que son muy helados, ¿cierto? Sí, Manon, mientras vamos reconociendo también esta forma de poder ayudar a la ciudadanía, ¿cuáles son las normativas nacionales hoy día más importantes y estos planes regionales que muchas personas desconocen y que hacen también sentir que esta temática es importante para la región, pero también para el país? Bueno, como decía Luis, la normativa del 2007 que teníamos era bastante deficiente, por lo tanto eso generó una reacción que son los planes de descontaminación atmosférica. La nueva normativa está muy de la mano con estos planes de descontaminación atmosférica porque están basados en una actualización que está dormida hace muchos años, del 2014 por lo menos, ¿ya? Ahora, esta nueva normativa... yo quiero contarles que en el fondo es mucho más completa que lo que teníamos. Antes era solo el tema del abrigo en la casa, ¿no es cierto? Aislación térmica. Primero el techo, después muros y algo en las ventanas. Hoy en día ese es un punto de 5. ¿Ya? Existe, como dije, la disminución del riesgo de condensación que tiene que ver con la cantidad de aislación térmica que yo pongo y en el lugar donde la pongo. No da lo mismo aislar por dentro de la casa que por fuera.
Ojo con eso. Segundo, está el tema del control de ganancia solar, que antes no se tenía. ¿Y qué significa esto? Significa que yo no puedo tener la misma cantidad de ventanas en la orientación norte que en la orientación sur. Al norte más. Al norte mucho más y al sur, por ejemplo? porque en el sur no hay nunca radiación directa. Ok. Y en invierno sobre todo menos, entonces solo pérdida. Ok. Y eso protege a la gente, protege el diseño de alguna forma, aunque algunos arquitectos no están muy contentos con eso, debo decirlo. Sí, se escribió una carta ahí al diario y todo, pero bueno, es que es una forma de regular el tema. Claro. También tenemos la ventilación obligada, pasiva, en realidad es mixta. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos recién, la gente tiende a no querer ventilar, porque se enfría la casa, porque la guagua, porque el abuelito, en fin. Entonces, nosotros necesitamos renovar el aire cada cierta cantidad de tiempo, porque es un aire que está viciado, que tiene exceso de humedad, etc. Por lo tanto, se instalan ahora ventilaciones en los muros, con perforaciones o en las ventanas, y que se activan con extractores que están en los baños o cocina, que tienen un control de higrostato, es decir, tienen un control de humedad relativa. Entonces uno lo setea a cierta humedad, ¿no es cierto? Y cuando, por el hecho de habitar la casa, nosotros esta humedad se supera ese límite, entonces se activa y comienza a extraer el aire y empieza a inyectar aire exterior, que siempre viene con una humedad absoluta menor que la que tiene el interior. Son temas bien técnicos, pero en el fondo esto funciona así. Manon, pero por ejemplo, ese tipo de tecnología y de herramientas también que ustedes nos están explicando, ¿cómo llega también a las viviendas sociales? ¿Cómo... Ya están en alguna hace rato, desde que comenzó a regir el plan de descontaminación atmosférica en Concepción para viviendas nuevas en diciembre del 2020, ¿ya? Ya se instalaron, porque hay un desde. Entonces los extractores con higrostato, que son distintos a los extractores que teníamos en los baños mediterráneos que uno encendía la luz, ¿no es cierto? Se activaba, no, este es con un sensor de humedad. Claro. Es diferente, se activa con eso, no necesariamente con la luz, ¿ya? Hay un desde, y que son bien económicos. Súper. Y hay ventilaciones pasivas que también se pueden instalar, que también son muy económicas, que son el desde. Por supuesto que hay mejores. Y nosotros tenemos en la casa, que hicimos acá, no sé si saben, en la universidad al lado de la Facultad de Arquitectura, hemos ido. Ahí instalamos unas inyecciones de aire con recuperador de calor. Como para allá. Que es un poco lo que ocurre un poco en Europa, claro, porque tiene una placa, ¿no es cierto?, que cuando saca el aire viciado, pero mantiene el calor en esa placa. Entonces, cuando inyecta el aire, después ese aire que viene más frío, toma el calor que quedó en esa placa y lo mete a la casa. Entonces, no entra el aire tan frío de afuera. Y así uno puede ir escalando en sistemas muy sofisticados, ¿no es cierto?, de recuperadores o intercambiadores de calor que permiten ventilar sin desmejorar la temperatura interior. Luis, y aquí me tomo también de palabras de Manon y que tienen relación con la propia universidad. ¿De qué manera existe este compromiso del desarrollo cierto sustentable y totalmente pertinente para, obviamente, desde nuestra casa de estudios siempre hacer un aporte en este tema que es tan importante para el desarrollo? Bueno, desde UDEC Sustentable, la unidad de la universidad, hay varias iniciativas que están en desarrollo, ¿cierto?, y se están implementando para poder migrar hacia tener un campus más sustentable. Una de aquellas, ¿cierto?, tiene que ver con la naturaleza, ¿cierto?, pero también desde el punto de vista energético tienen que ver con cosas que estamos viendo acá. Por ejemplo, estos niveles de aislación. La edificación, ¿cierto?, como mencionaba adelante, que viene una nueva reglamentación al final de año, ¿cierto?, podemos ver que hay distintos espesores. Grosores también. Claro, entonces podemos ver acá un espesor como de este porte. Ese es el más grande, ¿cierto? Esto para la región de Aysén, por ejemplo. Sí. Para hacernos una idea. Y acá tenemos para Concepción. Esta es la diferencia. Sí, ¿Y por qué se ve la diferencia entre los Bueno, porque el clima allá es más severo. Claro. Entonces, al tener una severidad climática mayor, requerimos, ¿cierto?, tener espesores, ¿cierto?, bastante distintos. Yo con lo friolenta que soy, yo creo que nos vamos Ahora, estos son los mínimos, ¿cómo se llaman? Sí, el mínimo. ¿Podemos desde. colocar esto acá? De todas maneras. Claro. Sí, tiene que ver con el presupuesto también operacional que tenga. Ya, esto evidentemente nunca han visto una casa con esto, ¿cierto? No. Esto, de alguna manera, para hacer retrofit, como mencionábamos delante, esto se pega por fuera de la casa, aislación por el exterior. Hay un muro de ladrillo y esto se pega por fuera y después se le coloca un recubrimiento como el que está acá, una textura y queda terminado. Perfecto. Y es bueno, aquí sale la densidad, pero este no es el Plumaví tradicional, un Plumaví un poco más denso, que tiene más dureza, ¿cierto? Entonces es un poco más resistente al impacto no se puede mecánico. romper tan fácilmente. O sea, con un pelotazo no se queda. No, pues no. Los chicos pueden jugar a la pelota tranquilos. Sienta la durabilidad. No, pero cuidado. Sí.
Y acá tenemos otro tipo de está duro, aislación. duro. Ese es como Este es conocido, la lana mineral, ¿cierto? ¿Y ese para qué sirve? Para lo Esto se mismo. puede colocar en el techo, ¿cierto? Por dentro, donde está el elemento de techumbre, y abajo está el cielo raso, se puede colocar esto. Bueno, este es un espesor muy mínimo, Sí. se ponen 60 acá, o a veces 2 de 50, se colocan 100 milímetros acá en Concepción, y depende de la severidad climática va a ser más espesor, ¿ok? Oye, de hecho, no recuerdo bien, vi un proyecto que era del sur de Chile que Sí. lo trabajaban con las ovejitas. Hay lana de oveja que está hoy día Sí. certificada. Es que el tema ahí es que hay muchos nuevos aislantes que son más sustentables que esto, ¿ah? Sí. Ojo. Sí, sí. O sea, muy bien para abrigar, pero si vemos la huella de carbono, esto es un derivado del petróleo. Entonces, existen hoy día aislantes en base a lanas naturales como la lana de oveja, pero para que puedan entrar en acción, tienen que estar certificados. Y ahí donde está el problema muchas veces, ¿o no? Claro, hoy se han certificado más, incluso hay aislantes de corcho, hoy día hay certificados también unos de fibra de madera. Hay ropa reciclada también. Claro. Ropa que se deshilacha y queda como un aislante también. Claro, la misma gente va improvisando con respecto a eso igual. Sí. Lo que pasa es que los A valores son ropa en desuso y distintos todo. y la capacidad de aislación también es diferente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si este tiene una aislación alta y yo lo comparo con uno a lo mejor de fibra de madera, tal vez tengo que usar un espesor mayor en el fibra de madera para lograr el mismo resultado. ¿Me explico? Entonces, ahí esos son los temas que entran como en juego, pero yo creo que para allá vamos. Sí, Luis, para ir finalizando también, ¿cuáles son los proyectos más importantes que a nivel de nuestra casa de estudios han ido generando para efectivamente vivir en estas proyecciones que tienen relación con la sustentabilidad en nuestra región? Bueno, desde el punto de vista, toda construcción nueva en la universidad va cumpliendo con estándares constructivos desde el punto de vista de aislación para la eficiencia energética y también desde el punto de vista de la incorporación o en el contexto donde está emplazado el proyecto. Es decir, no es colocar un edificio para que tenga sala o laboratorio, sino que también hay una armonización con el contexto. Es decir, tiene que ver con el arbolado, tiene que ver con las áreas verdes, tiene que ver con la línea arquitectónica, ¿cierto? Hay ejes patrimoniales en la universidad y todo eso se va protegiendo. Luis, te quiero agradecer junto a Manión por estar el día de hoy. Manon. Manuel. No, sí, yo y ella tenemos un tema. Un tema de nombre, un tema de alcance. por estar acá junto a nosotros. ¿Cuál es el mensaje para todos los estudiantes también que de alguna forma se integran con estas nuevas tecnologías y son el futuro de nuestro país y el presente, sobre todo para adquirir estos conocimientos que son tan relevantes para Chile y sobre todo en materia de vivienda? Bueno, esta temática es obligatoria en todos los planes de estudio en Europa. Es decir, esto yo lo estudié allá en Francia, habían cursos de física de la construcción en el currículum de ingeniería civil obligatorio y actualmente en los nuevos planes de estudio estamos colocando este tipo de temáticas. Tenemos, por ejemplo, en la carrera de ingeniería civil, construcción sustentable, donde vemos temáticas de esta índole, optimizamos la forma de la vivienda para que tenga menos pérdida, vemos distintas dimensiones de la sustentabilidad y también está la formación continua y también la formación de posgrado, donde también se van abordando todas estas temáticas. Entonces, un poco el mensaje a los estudiantes es seguir capacitándose. Este es un tema importante, relevante, el cambio climático es algo que está acá, tenemos que contribuir, ¿cierto? Y tomar decisiones éticas y responsables sobre esta temática. Manon, también mensaje, no solamente para los estudiantes, sino que también para la ciudadanía, para que vayan reconociendo la importancia, por ejemplo, de la eficiencia energética. Bueno, como dijo Luis recién, yo soy exalumna de esta casa de estudios y estos temas nunca los vi cuando yo estudié. Mira. Ahora son parte de la malla del pregrado y del posgrado ni hablar. Así que, y de hecho son las asignaturas que se imparte, que yo imparto, digamos. Para mis alumnos, por un lado, no es solo un tema técnico es un tema de diseño también. Porque diseñar una vivienda es diferente si la diseño en Concepción, que en Arica, que en Noruega, que en el Caribe, en términos de materiales, de forma, de protección solar. O sea, todo esto técnico es importante, pero si no lo acompaña un buen diseño, son esfuerzos que a veces son un poco improductivos o contraproducentes, por decirlo de alguna forma. Así que ese es un mensaje súper importante y lo estudiamos acá desde la arquitectura vernacular. O sea, mirar lo que hicieron nuestros ancestros, que harta sabiduría había ahí, y reinterpretar. Y para la ciudadanía, bueno, yo me alegro que de alguna forma la calificación energética sea una herramienta obligatoria porque es el primer paso para que la gente empiece a adentrarse en este tema, a entenderlo, a familiarizarlo. ¿Ya? Y yo creo que ese es un camino para comenzar. Y bueno, después viene la certificación de vivienda, que espero que también en algún minuto sea más masiva, porque esa es más amplia todavía que la calificación. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación y gracias a UDEC Sustentable también Sí, por la gracias a UDEC invitación. Sustentable por la invitación, de verdad.
Felices de recibirlo y desde la Universidad de Concepción, Conce, nos vamos a trasladar.